En el escenario político colombiano, las promesas incumplidas suelen convertirse en el punto de partida de intensos debates sobre la gestión pública y la credibilidad de los dirigentes. Recientemente, el representante a la Cámara por Antioquia, Hernán Cadavid, ha encendido las alarmas al revelar una millonaria deuda que el actual gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, mantiene con las instituciones de educación superior del departamento. Según el congresista, esta deuda asciende a más de 103.000 millones de pesos, generando una creciente preocupación en el sector educativo y en la opinión pública. El epicentro de esta controversia remonta sus orígenes a la etapa de campaña electoral de Gustavo Petro. Fue exactamente el 13 de febrero de 2022 cuando el entonces candidato presidencial se presentó en el municipio de Marinilla, en el corazón del oriente antioqueño, donde se dirigió a una multitud que lo escuchaba con atención y esperanza. En ese momento, Petro pronunció una promesa que hoy, a juicio de Cadavid, quedó en el vacío: la creación de una universidad para el oriente antioqueño, con el propósito de promover la paz y el acceso a la educación superior. La frase del mandatario fue clara: la universidad, por la paz y por la vida, que me comprometo, si soy presidente de Colombia, a irradiar por todo el oriente antioqueño. Esa declaración generó grandes expectativas entre estudiantes, docentes, padres de familia y líderes sociales de la región, quienes vieron en esa propuesta una puerta abierta al desarrollo y la inclusión educativa. Sin embargo, han pasado ya cerca de 34 meses desde que Petro asumió la presidencia, y el avance de dicha promesa, según denunció Hernán Cadavid, es prácticamente inexistente. El congresista del Centro Democrático decidió hacer un seguimiento detallado a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo en Antioquia. En ese proceso, presentó una solicitud formal al Gobierno Nacional para conocer cuál ha sido el avance del proyecto anunciado en Marinilla. La respuesta que recibió, lejos de tranquilizarlo, confirmó sus sospechas. El gobierno le trasladó la responsabilidad al Congreso, afirmando que la iniciativa requería recursos y respaldo legislativo que nunca fueron solicitados formalmente. Le preguntamos al Gobierno Nacional cuál es el avance de esta promesa. La respuesta es que le chutó la pelota al Congreso, pero resulta que en ningún momento se radicó ni un presupuesto ni un proyecto de ley relacionado, señaló Cadavid en sus redes sociales, donde compartió documentos y comunicados que sustentan su denuncia. Para el representante, este tipo de evasiones evidencian una falta de seriedad por parte del Ejecutivo y configuran un claro incumplimiento de palabra frente a los ciudadanos. En palabras de Cadavid, lo ocurrido con la universidad prometida para el oriente antioqueño representa un engaño directo a la comunidad educativa. Evidentemente, lo que hizo fue engañar al sector educativo, a los estudiantes y a los antioqueños. Esta afirmación no solo denuncia una falla administrativa, sino que también cuestiona la ética del discurso político en campaña, donde las palabras tienen un peso simbólico que puede influir profundamente en las decisiones del electorado. Pero la deuda no se limita únicamente a promesas no cumplidas. El congresista antioqueño también realizó un rastreo minucioso de los recursos que el Gobierno Nacional adeuda a las principales instituciones de educación superior públicas ubicadas en el Valle de Aburrá. Bajo el concepto de matrícula cero, programa bandera del gobierno Petro, las universidades han dejado de recibir cuantiosos montos que afectan directamente su operatividad y sostenibilidad. La cifra revelada por Hernán Cadavid es contundente: más de 103.000 millones de pesos están pendientes de giro por parte del Ejecutivo. Esta suma se distribuye entre varias instituciones educativas de gran importancia para la región. La Universidad de Antioquia, una de las más representativas del país, tiene pendiente el desembolso de 10.484 millones de pesos. El Politécnico Jaime Isaza Cadavid, otra entidad clave, espera por 9.100 millones. El Colegio Mayor de Antioquia tampoco escapa a esta problemática, ya que le adeudan 9.961 millones de pesos.
El Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, ampliamente reconocido por su enfoque en ciencia y tecnología, figura con una deuda de 19.939 millones. Finalmente, el Tecnológico de Antioquia, uno de los centros de formación más grandes y de mayor cobertura en el departamento, lidera la lista con una deuda que asciende a 54.382 millones de pesos. Esta situación ha obligado a las universidades a buscar alternativas de financiación con entes territoriales. Tanto la Alcaldía de Medellín como la Gobernación de Antioquia han tenido que intervenir para garantizar el cumplimiento de las funciones misionales de estas instituciones. Esta presión sobre las finanzas locales, según Cadavid, es una consecuencia directa de la omisión del gobierno nacional, que ha trasladado una responsabilidad que le corresponde constitucionalmente. Es la Universidad Antioqueña la que está haciendo lo que le correspondía hacer al gobierno de Petro. Lo prometió en la campaña y lo incumplió, sentenció el representante, quien además advirtió que esta deuda puede convertirse en un obstáculo estructural para la formación de miles de jóvenes antioqueños que dependen del acceso gratuito a la educación superior. El incumplimiento de los compromisos con el sistema educativo tiene múltiples implicaciones, no solo económicas, sino también sociales y políticas. La confianza en las instituciones se ve erosionada cuando las promesas electorales se desvanecen en el aire, y las comunidades más vulnerables son las que sufren las consecuencias. La educación, considerada por muchos como el principal motor de movilidad social, queda rezagada ante la falta de recursos y de voluntad política. En Antioquia, un departamento históricamente dinámico y con una fuerte vocación educativa, esta deuda se percibe como una afrenta a los principios de equidad y desarrollo. Las universidades públicas cumplen una función vital en la generación de conocimiento, la innovación y el acceso a oportunidades para miles de estudiantes de estratos bajos y medios. Negarles los recursos necesarios no solo interfiere en su funcionamiento, sino que pone en riesgo el futuro de toda una generación. La denuncia de Hernán Cadavid ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores afines al gobierno argumentan que las demoras pueden estar relacionadas con procedimientos administrativos y limitaciones presupuestales. Desde la oposición insisten en que se trata de una muestra más de improvisación y populismo. Lo cierto es que el silencio del Ejecutivo frente a este tema ha alimentado la desconfianza y ha dado espacio a la crítica política. Este episodio pone sobre la mesa un debate más amplio sobre la responsabilidad del Estado con la educación pública. Prometer sin cumplir no solo implica una falla de gestión, sino que deteriora el vínculo de credibilidad entre los gobernantes y la ciudadanía. Es fundamental que se establezcan mecanismos claros de seguimiento a las promesas de campaña y que exista una rendición de cuentas efectiva ante los incumplimientos. En una democracia sana, el control político ejercido por los representantes del Congreso cumple una función esencial para garantizar que las palabras se traduzcan en acciones. La fiscalización que está llevando a cabo Hernán Cadavid no debe verse como un ataque personal, sino como una expresión del derecho que tiene la ciudadanía a saber cómo se están invirtiendo los recursos públicos y en qué medida se están cumpliendo los compromisos adquiridos. Mientras tanto, las universidades continúan haciendo esfuerzos por mantener sus programas y servicios pese a la falta de financiación del gobierno central. Docentes, administrativos y estudiantes han alzado su voz para exigir respuestas concretas y soluciones reales. La presión social podría convertirse en un catalizador para que el Ejecutivo finalmente atienda una deuda que no solo es financiera, sino también moral. La expectativa ahora recae sobre los próximos pasos que tome el gobierno Petro para saldar esta deuda y recuperar la confianza de los antioqueños. La comunidad educativa está a la espera de señales claras, no solo de voluntad política, sino de compromiso con la palabra empeñada. Lo que está en juego no es solo una obra física o una suma de dinero, sino el futuro de miles de jóvenes que ven en la educación la posibilidad de transformar sus vidas. En conclusión,
La revelación de Hernán Cadavid sobre la millonaria deuda del gobierno nacional con el sistema de educación superior en Antioquia ha reavivado un debate necesario sobre la coherencia entre el discurso político y la realidad de la gestión pública. Las promesas no pueden quedarse en el papel ni en los discursos de plaza. Deben traducirse en hechos concretos que dignifiquen la vida de los ciudadanos y fortalezcan el tejido social. Si este análisis te resultó útil y quieres seguir recibiendo más contenido sobre el acontecer político nacional, suscríbete a nuestro canal y deja tu comentario con tu opinión sobre este tema. Queremos leerte y abrir el debate con argumentos y respeto. Tu participación es clave.